Dejando un poco de tu palabra, Padre Santo, de la gloria, y pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre Santo, poniendo ese entendimiento en cada uno, Padre Santo, para que todos podamos entender tu palabra, Padre Santo. Oh Padre bendito, glorifícate, Señor, Dios Todopoderoso. En tus manos, Padre Santo, lo ponemos todo. Glorifícate en esta maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito Dios. Tome su asiento, amados hermanos. Aleluya. La palabra del Señor nos dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Amados hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Y vemos en la vida del apóstol Pablo el mensaje que él da a los que daba ahí. Amén. Y también le daba una palabra a los filipenses y decía aquí, si me acompañan, en Filipenses capítulo 2 del verso 1. Bendito Dios. Amén. Bendito Dios. Filipenses capítulo 1, amados hermanos. Capítulo 1 del verso 12. Y nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, decía el apóstol Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por condenación, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi prisión. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien en toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, decía, porque él sabía, amados hermanos, que todas las cosas que pasaban en la vida de él, todo, dice, obraba para bien, dice. Él había entendido, amados hermanos, de que las cosas que pasaban en la vida del apóstol Pablo, como nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, decía, amén, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice. Amados hermanos, vemos que el apóstol Pablo estaba dispuesto a todo y él había entendido que todo obraba para bien en su vida, amén. Porque él había entendido que él era llamado al propósito de Dios, amén. Él había entendido, amados hermanos, aunque él pasaba por dificultades, por luchas, por pruebas, pero él había entendido de que él era un llamado en el propósito de nuestro Señor Jesucristo, amén. Porque la palabra del Señor nos dice que ya nos conoce desde la fundación del mundo, dice. Amén. El Señor, amados hermanos, y a los que predestinó, dice en el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice. ¿Cuándo sabemos, amados hermanos, que
que nuestro Señor Jesucristo ha venido a dar su vida por nosotros, que Dios dio su Hijo por nosotros, amén. Como dice, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida, vida eterna, amén, porque solo en Él encontramos esa vida, amados hermanos, solo en Él encontramos esa paz y esa felicidad, amén, que el mundo no lo puede dar, amén. Bendito Dios. Y también nos dice que el Señor tiene pensamiento de bien y de paz para con nosotros, para darnos el fin, lo que esperamos, amén. Cuando nos damos cuenta ahí, amados hermanos, que cuando el Señor cuando el apóstol Pablo decía que, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice. Amén. Cuando nos damos cuenta, amados hermanos, hay cosas que necesitamos en esta vida, pero lo más importante en nuestra vida, yo creo, ¿verdad? Bueno, yo lo que siempre he pensado es tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, amén, porque como dice su palabra, que primeramente busquemos de Él y después vendrá los demás. Si buscamos al Señor, amados hermanos, los demás vendrá por añadidura, dice. Pero también el Señor nos dice, ¿cómo no nos dará? El apóstol Pablo decía, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, si no negó a su Hijo de darnos, amén, al rescate de nuestras almas, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, porque el Señor sabe, amados hermanos, que tenemos necesidad de las cosas, pero lo más importante en nuestra vida es del Señor, amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice. Amén, porque sabemos, amados hermanos, que la palabra del Señor nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros, amén. Porque como nos damos cuenta, amados hermanos, de que no hay un ser humano de que pueda interceder por nosotros hacia el Padre, sino que solo nuestro Señor Jesucristo, amén, porque solo en Él tenemos esa salvación. Bendito Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice. Ahí viene la pregunta del apóstol Pablo a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice. Tribulación, dice. Amados hermanos, cuando estamos pasando por un momento difícil o llega, amén, la prueba en nuestra vida, nos desesperamos muchas veces y podemos pensar que ya no hay solución o que ya no hay salida para nuestra vida, pero ahí el Señor siempre en su palabra nos habla de que Él está con nosotros para ayudarnos en cada situación que pasa, amén, y el amor de Él es tan grande que, como dice, no podemos ir arriba de Él, ni abajo, ni afuera de Él, porque el amor de Dios es tan grande hacia nosotros, amados hermanos. O angustia, dice, o persecución, dice, bendito sea Dios. O persecución, dice, o hambre, o desnudez, dice. Cuando nos damos cuenta, amados hermanos, tal vez nosotros tenemos, gracias a Dios, que somos bendecidos por Dios, amén. No pasamos hambre, no pasamos desnudez, amén, porque tenemos el alimento de cada día, tenemos ropa, tenemos un techo donde dormimos, tenemos más que suficiente que Dios lo que nos ha dado, amén, porque hay muchos que no tienen lo que nosotros tenemos, pero nosotros tenemos la bendición del Señor, amén, de tener comida, de tener ropa, de tener un techo, de tener el aire de cada día que el Señor nos da. Es una bendición del Señor que nos da, amén, porque sabemos, amados hermanos, que un día de vida no lo podemos comprar, amén, o peligro o espada, dice la palabra del Señor, amén, bendito Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, dice. Somos contados como ovejas de matadero, dice. Ahí el apóstol Pablo decía, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, dice.
Pero hay una palabra del Señor, amados hermanos, que venía a mi mente y decía, una palabra del Señor donde decía, el que quiera salvar su vida la perderá, dice, pero el que la pierde por causa mía, dice, esa la hallará, dice la palabra del Señor. Cuando queremos, amados hermanos, hallar esa vida, pero si la perdemos en el Señor, vamos a hallar nuestra vida en Él, amén. Bendito Dios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice, porque el Señor es el que nos da la victoria, amados hermanos, amén. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice, amén. Bendito Dios. Como podemos ver en 2 de Corintios 2:14, ahí. Amén. 2 de Corintios 2:14. Bendito Dios. Y dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que amedrantan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, dice el apóstol. Amén. Bendito Dios. En Cristo somos llamados, y el llamado ocurrió por el Evangelio, dice. Ser llamado significa más que ser salvos. Somos llamados a servir a Dios. Pensemos en Enoc, Noé, Abraham, Samuel y David, los apóstoles. En Cristo somos justificados, en Cristo somos glorificados, dice. Ahí podemos ver también, amados hermanos, en Juan capítulo 17 del verso 24. Bendito Dios. Amén. Y dice así, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo, le decía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí, amados hermanos, Padre, a aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, dice, vean mi gloria que me has dado, dice, porque me has amado desde la fundación del mundo, le decía nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Amén. Bendito Dios. Por eso nos decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, dice, ni los ángeles, dice, ni lo principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Ahí donde nos damos cuenta, amados hermanos, que no hay nada cosa que nos pueda separar del amor de Dios, dice, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Amén. Ahí donde nos damos cuenta, amados hermanos, de que todas las cosas que suceden en la vida del cristiano, amén, todo obra para bien, dice, todo obra para bien, dice. Porque hay muchas veces no lo entendemos por qué pasa cosas en nuestras vidas, o por qué esto, por qué lo otro, pero cuando nos damos la cuenta, amados hermanos, de que la palabra del Señor nos dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Estos son los que conforme a su propósito son llamados, dice. Cuando somos llamados conforme al propósito del Señor, todas las cosas va a obrar para bien, amados hermanos. Amén. Bendito Dios, porque el Señor, desde el principio de la creación, amados hermanos, ya Él nos
conoció, amén, como decía en Jeremías del 1 al 5, antes que te formases, dice, en el vientre, dice, te conocí, decía Dios a Jeremías, amén. Antes de que nosotros, amados hermanos, naciésemos, ya Dios nos había conocido, ya Dios había conocido a cada uno de nosotros. El Señor sabe nuestro final, todo, amados hermanos, porque Él es, como dice, Él es el omnipresente, amén, el omnisciente, el que sabe todas las cosas en nuestras vidas, amén. Bendito Dios. ¿Y quién es el que condenará a Cristo? Dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice. Porque sabemos, amados hermanos, que Cristo resucitó al tercer día, amén, cuando vino en este mundo a pagar por nuestros pecados, amén. Él murió, pero también resucitó, amén. Bendito Dios. Ahora les invito a que vayamos a la palabra del Señor que está en bendito Dios, aleluya. En San Lucas capítulo 14 del verso 25. Bendito Dios. Bendito Dios. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra del Señor a veces lo podemos ver como que contradictorio, ¿verdad? Que nos dice, el que no aborrece a su padre o a madre, dice, o mujer, dice. Y muchas veces podemos pensar, aborrecer es como maltratarlo. Pero no, es como no tener como más amor hacia ellos, amén, que amar a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, tenemos, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que nos amemos, pero, o sea, que primeramente amemos al Señor, amén. Bendito Dios. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, dice, todos los que lo ven comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, dice? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, dice. Amén. Así que, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice la palabra del Señor. Cuando no queremos renunciar, amados hermanos, hay cosas que uno puede estar haciéndolo, amén, cosas mal o cosas que se presentan en la vida para seguir a Jesús, amén. Eso impide, dice, que seamos discípulos del Señor, amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor que está en Romanos. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, aleluya.
Bendito Dios. En 2 de Corintios, capítulo 12. Amén. Bendito Dios. Y nos dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice. Y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, decía el apóstol Pablo, amados hermanos. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve o huye. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de mi carne, decía el apóstol, en un mensajero de Satanás para bofetearme, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, cuando llegan cosas en la vida, tal vez uno se puede sentir débil, se puede sentir, amén, que ya no puede, pero la palabra del Señor nos dice de que nuestra debilidad es donde ahí el poder del Señor se perfecciona, dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones o en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Me he hecho un ciego al gloriarme, vosotros me obligáis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, decía el apóstol Pablo, porque él, amados hermanos, él había aprendido del Señor de que en sus debilidades, en las pruebas que él pasaba, él seguía anunciando el evangelio, amén, y él decía de que él no se estaba así como exaltando, dice, él no quería así exaltarse, dice, para que eso, porque él también fue puesto, dice, dice, aquí nos dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, decía el apóstol, amén. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, dice, porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo os he cargado, perdonadme en este agravio, decía el apóstol Pablo. Del 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amados, más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. A causa os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos precedido con el mismo espíritu en la misma pisada? ¿Pensáis aún que no disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo y hablamos, muy amados, para vuestra edificación, dice? Pues me tomé que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis
que hay entre vosotros, contiendas, envidias, iras, dice, disensiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos. Se decidirá todo asunto, dice. He dicho antes, ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente. Lo escribo a los que antes pecaron y a los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, dice. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en la debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros, débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, dice. En la debilidad, amados hermanos, es donde ahí el poder del Señor se perfecciona en nosotros, pero también por el poder de Dios para con vosotros, decía el apóstol. Amén. Examinamos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, dice, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice. Amén. El apóstol decía, porque nada podemos contra la verdad, dice, sino por la verdad, dice. Aunque muchos quisieran contradecir contra la verdad del Señor, pero nada podemos hacer, decía el apóstol Pablo. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y en que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección, dice. Por esto os escribo esta ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción, dice la palabra del Señor. Amén. Ahí donde nos damos cuenta de que el apóstol decía de que escribía las palabras del Señor para animar a los hermanos, amén, para seguir adelante, amados hermanos. Porque cuando nos damos cuenta, amados hermanos, que de la palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo y que él lo escribiera de lo que pasó en su vida, pasó muchas cosas y nos damos cuenta, amados hermanos, ahí podemos tomar ejemplos en la vida de él, amén, de que él decía de que no hay nada de que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, amén. Y Él quiere que nosotros también sigamos las pisadas que Él, amén, de que sigamos en los caminos del Señor, día con día, amados hermanos, porque muchas veces hay cosas que puedan venir en la vida, pero el Señor siempre nos manda a seguir adelante, amén, como dice en su palabra. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra del Señor. El Señor, amados hermanos, siempre tiene una palabra de nosotros para animarnos en su camino, porque a veces cuando llega la prueba, llega la tribulación en la vida, a veces pensamos ya no seguir adelante, pensamos muchas veces abandonar todo, pero como dice la palabra del Señor, ¿quién se pone así como a ver si no va a poder? Dice, pero es de seguir adelante, amados hermanos, amén, día con día en los caminos del Señor, porque no hay mejor camino que el hombre pueda escoger que los caminos del Señor, amén. Y seguimos en los caminos del Señor día con día, amados hermanos, porque al final si seguimos
el camino del Señor, vamos a tener esa recompensa de la vida eterna que el Señor nos va a dar si seguimos en sus caminos. Amén. Bendito Dios. Ahora les invito a que se vayan poniendo de pie. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios, Padre, que estás en el cielo, en esta maravillosa hora, Padre Santo de la gloria, te damos gracias, oh maravilloso Dios, Padre Santo de la gloria, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre Santo de la gloria, para con nosotros, Padre, en este momento, Padre Santo, te damos gracias, oh bendito Dios de la gloria, oh Padre Santo, te doy gracias, Señor, oh Padre Santo, por todo, Señor, lo que tú has hecho en este momento, Señor. Oh Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo de la gloria, glorificándote, Señor, en cada vida, en cada corazón, Padre Santo de la gloria. Tú conoces, Padre Santo, cómo se ha presentado cada uno, Señor, delante de ti, Padre Santo, en esta maravillosa hora, Padre. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de tu pueblo, Padre Santo de la gloria, pero en tus manos, Señor, lo ponemos todo, Padre Santo de la gloria, porque tú tienes el control en todo y sobre todo, Padre Santo de la gloria. Oh maravilloso Dios, te damos gracias, oh poderoso Dios de la gloria, por tus misericordias, Señor, por ayudarnos día con día, Padre Santo de la gloria, a seguir adelante, Señor, porque no es con nuestras propias fuerzas, Padre, es con tu fuerza, Señor, es con tu Santo Espíritu, Padre Santo de la gloria, que seguimos, Señor, adelante, Padre Santo. Oh Padre Santo de la gloria, porque tú eres, Señor, el que nos da la fuerza, Padre Santo, para seguir adelante, oh poderoso Dios. Te damos gracias, Padre. Bendito Dios, dele gracias al Señor. Usted que está conectadito aún todavía, Dios te bendiga. Somos la Iglesia de Dios, Pentecostal Monte Los Olivos, acá en Silver Spring. Si Dios permite, el día de mañana estaremos transmitiendo una vez más. Dios te bendiga y cortamos la transmisión. La Iglesia, dele gracias.